La mayoría de las personas cree que es perezosa. Se lo repiten como etiqueta. Soy flojo, no tengo disciplina, no logro mantener constancia. Pero aquí está la verdad incómoda. La pereza casi nunca es falta de energía, es falta de dirección. Un samurái no se levantaba cada día motivado, se levantaba alineado, y hay una diferencia enorme. Imagina despertarte sin claridad de propósito. Revisas el teléfono, saltas entre tareas, empiezas algo, lo dejas, la mente dispersa, el cuerpo pesado. Eso no es pereza, es desorden interno. Y el desorden siempre drena energía. Hoy vas a entender el método japonés que no combate la pereza, la transforma. En Occidente, solemos combatir la pereza con más presión. Si no avanzas, te exiges. Si fallas, te culpas. Si dudas, te empujas con más fuerza. La lógica parece clara. Más intensidad debería producir más resultados. Pero esa intensidad casi siempre viene acompañada de tensión. Y la tensión sostenida no construye estabilidad, construye desgaste. La tradición japonesa no entendía la disciplina como una guerra interna. No se trataba de dominarse a través del castigo, ni de imponerse mediante culpa. La disciplina era orden. En los antiguos dojos, el entrenamiento no comenzaba con hazañas extremas. No empezaba con demostraciones heroicas. Comenzaba con repetición simple. Colocar la espada en el mismo lugar, doblar la ropa con el mismo cuidado, caminar el mismo sendero con la misma atención, respirar al mismo ritmo una y otra vez. Nada espectacular, nada que impresionara a otros, pero en esa repetición había algo más profundo que esfuerzo. Había estructura. Imagina un espacio donde cada objeto tiene su lugar. No hay prisa, no hay desorden. El cuerpo entra y sabe qué hacer. La mente no necesita decidir desde cero. El orden crea estabilidad. La estabilidad reduce fricción. Y cuando la fricción disminuye, la energía deja de desperdiciarse en conflicto interno. Esa energía sostenida es la que produce continuidad. Y la continuidad, con el tiempo, produce resultados. No se trata de obligarte. Se trata de organizar tu sistema de tal manera que no necesites forzarte cada día. La violencia interna puede generar movimiento momentáneo. El orden genera constancia. Y la constancia, no la intensidad, es lo que convierte la disciplina en algo natural. Cuenta una historia de un joven aprendiz en un dojo que se quejaba con frecuencia. Maestro, entreno, pero no progreso, me distraigo, me canso, pierdo constancia. No era perezoso, no era desinteresado, pero su disciplina dependía de cómo se sentía cada día. Si estaba motivado, avanzaba, si no, se dispersaba. El maestro lo escuchó sin interrumpir. No le enseñó una técnica nueva, no le dio un discurso sobre fuerza de voluntad. Le dio una tarea sencilla. Durante un mes, limpia el dojo cada mañana antes del amanecer. Nada más. El joven sintió frustración. No era combate, no era estrategia, no era algo que pudiera exhibirse. Era repetición silenciosa. Barría el suelo, ordenaba las armas, alineaba los tatamis. Cada día, a la misma hora. Los primeros días, su mente protestó. Buscaba excusas, negociaba. Hoy podría empezar un poco más tarde. Esto no me hará mejor luchador.
Pero el maestro no discutía con sus pensamientos, solo mantenía la tarea. Con el paso de las semanas, algo cambió. Al levantarse antes del amanecer, ya no debatía si hacerlo o no. No analizaba su estado de ánimo. No esperaba inspiración. Simplemente lo hacía. La acción dejó de depender de la emoción. Y cuando la emoción aparecía, ya encontraba el movimiento iniciado. El suelo se limpiaba, el espacio se ordenaba, y sin que el joven lo notara, su mente comenzaba a ordenarse también. Ya no comenzaba el día decidiendo si entrenar, comenzaba el día actuando. Al final del mes, el maestro lo observó en silencio y dijo: «Ahora sí estás listo para entrenar». El joven no entendió al principio. Había estado entrenando todo el tiempo. Pero el maestro sabía algo que el aprendiz aún no veía. El entrenamiento real no era físico, era estructural. No se trataba de golpear más fuerte, se trataba de eliminar la negociación interna. Cuando la mente deja de debatir cada paso, la energía se conserva. Y cuando la energía se conserva, la constancia aparece. El combate no comienza con la espada en la mano, comienza con la mente que ya no necesita convencerse para actuar. El método japonés que convierte la pereza en productividad extrema no comienza con metas gigantes ni con discursos encendidos. Comienza con algo mucho más discreto: estructura mínima. La pereza no siempre es falta de carácter, a menudo es exceso de desorden. Demasiadas decisiones, demasiada fricción, demasiada negociación interna antes de cada paso. Por eso, el enfoque no es empujarte más fuerte, es reducir el caos que te obliga a empujarte. No necesitas una motivación alta, necesitas un ritual claro. 3 principios sostienen este método. 1. Ritual fijo. Una acción diaria, siempre a la misma hora, pequeña, no negociable. No debe impresionarte, debe estabilizarte. Puede ser escribir durante 10 minutos, puede ser ordenar tu espacio. Puede ser entrenar un gesto básico. Lo importante no es la magnitud, es la constancia. Cuando el horario es fijo, la mente deja de decidir. No se pregunta si hoy tiene ganas. No debate si es el momento adecuado. El ritual no depende del ánimo, depende de la estructura. Y cuando algo se repite sin negociación, empieza a formar carácter sin esfuerzo visible. 2. Reducción de fricción. La pereza, muchas veces, no es falta de energía, es resistencia al caos. Si tu entorno es confuso, tu mente se fragmenta. Si cada objeto está fuera de lugar, cada tarea parece más pesada. El orden físico no es obsesión, es soporte. Un espacio claro reduce decisiones innecesarias. Una mesa limpia facilita empezar. Un horario definido elimina dudas. Orden físico, claridad mental. No porque el orden sea mágico, sino porque elimina interferencia. Y cuando la interferencia baja, la acción se vuelve más directa. 3. Acción mínima inmediata. Cuando sientas resistencia, no pienses en terminar. Piensa en empezar durante 2 minutos. No en completar el entrenamiento, no en terminar el proyecto, solo en iniciar el movimiento. La inercia es física. Un cuerpo inmóvil necesita esfuerzo para arrancar. Pero una vez que se mueve, continuar requiere menos energía que comenzar. El problema no es la tarea completa, es el primer paso.
Musashi no entrenaba esperando inspiración. Entrenaba porque el momento estaba fijado. Y cuando el movimiento iniciaba, la mente dejaba de interferir. El método no busca intensidad momentánea. Busca continuidad silenciosa. Orden antes que entusiasmo. Ritual antes que emoción. Movimiento antes que análisis. La productividad extrema no nace del impulso. Nace de un sistema tan claro que no necesita empujarse cada día. Y cuando el sistema está en su lugar, la pereza pierde terreno sin necesidad de combate. La pereza rara vez es falta de energía, es exceso de diálogo interno. Empiezo en 5 minutos. Hoy no es el mejor día. Mañana lo haré con más ganas. Ninguna de esas frases parece grave, son suaves, razonables, incluso prudentes. Pero cada una abre una negociación, y cada negociación consume energía antes de que el cuerpo se mueva. La mente debate, argumenta, justifica, se convence y se contradice. Cuando finalmente decides actuar, ya estás desgastado, no por la tarea, sino por la discusión previa. Ese es el verdadero enemigo, no la dificultad, sino la fricción mental antes del primer paso. El samurái comprende algo esencial. No decide cada día si entrenar, decide una vez y después ejecuta. No consulta su ánimo, no revisa su nivel de motivación. No se pregunta si es el momento ideal. La decisión fue tomada con claridad y esa claridad permanece. Imagina levantarte por la mañana y no preguntarte si entrenas. No evaluar tu energía, no medir tu deseo, simplemente entrenas. Porque esa decisión no pertenece a hoy, fue establecida días atrás. Quizás semanas. En ese escenario, la mente queda libre. No necesita gastar recursos en convencerte, no necesita defender la acción. Y cuando la mente no está ocupada en debatir, puede enfocarse en ejecutar. Eliminar la negociación no es rigidez, es simplificación. Es reducir la cantidad de veces que tienes que convencerte para hacer lo que ya sabes que debes hacer. La libertad no está en elegir cada día desde cero, está en haber decidido con firmeza y respetar esa decisión. Una mente que no negocia constantemente no se agota antes de empezar. Y una mente no agotada actúa con mayor precisión. Uno de los errores más comunes es esperar sentir ganas antes de actuar, como si la motivación tuviera que llegar primero para habilitar el movimiento. Pero la experiencia muestra lo contrario. Cuando esperas la energía rara vez aparece. Cuando te mueves, algo se activa. La acción no siempre nace del impulso. Muchas veces, el impulso nace de la acción. Observa algo simple. Hay días en que no quieres entrenar, ordenar, escribir o comenzar esa tarea pendiente. La mente dice que no es el momento. El cuerpo parece pesado. Sin embargo, si te levantas y caminas 5 minutos, algo cambia. No porque te hayas convencido con argumentos, sino porque el cuerpo dejó de estar inmóvil. El movimiento altera el estado. La postura modifica la respiración. La respiración modifica la claridad. No es magia. Es coherencia interna. Un cuerpo inmóvil tiende a sostener el estado en el que está. Un cuerpo en movimiento crea una nueva disposición. Por eso el método japonés insiste en empezar pequeño. No porque lo pequeño sea impresionante,
sino porque lo pequeño rompe la inercia. La inercia no se combate con ideas, se rompe con movimiento. Musashi no esperaba sentirse listo para entrenar, entrenaba, y al hacerlo, el estado adecuado aparecía. La pereza muchas veces no es falta de capacidad, es inmovilidad prolongada. Cuando das el primer paso, aunque sea mínimo, el sistema cambia. Y ese cambio, por pequeño que parezca, abre espacio para continuar. No necesitas sentir energía para empezar. Necesitas empezar para sentir energía. Y en esa inversión silenciosa del orden habitual, comienza la verdadera disciplina. Productividad extrema no significa trabajar sin descanso. Significa trabajar sin desperdicio. El agotamiento no suele venir del esfuerzo honesto. Viene de la dispersión. Desperdicio de decisiones innecesarias. Cada vez que eliges desde cero algo que ya estaba decidido, pierdes energía. Desperdicio de distracciones constantes. Pequeños cortes que fragmentan la atención hasta volverla débil. Desperdicio de espacios desordenados. Un entorno caótico obliga a la mente a adaptarse continuamente. Desperdicio de metas mal definidas. Cuando no sabes exactamente qué estás haciendo, cualquier cosa compite por tu atención. El samurái no practicaba 1000 técnicas al azar. No acumulaba movimientos para impresionar. Perfeccionaba pocas hasta que se volvían naturales. La profundidad sustituía a la cantidad. La productividad extrema nace del mismo principio. Primero, defines una prioridad clara. No 5, no 10, una, lo esencial del día. Después, reduces interrupciones. No como un gesto dramático, sino como una decisión consciente de proteger tu atención. Luego, ejecutas en bloques concentrados, sin saltar de una tarea a otra, sin mezclar ritmos, un espacio definido para una acción definida. Y finalmente, descansas estratégicamente, no como escape, sino como recuperación deliberada. El descanso no es indulgencia, es mantenimiento. No se trata de intensidad constante. La intensidad sostenida sin orden lleva al desgaste. Se trata de enfoque sostenido. Imagina una hoja atravesando el aire con precisión. No vibra en todas direcciones. Se mueve en línea recta. Así trabaja una mente organizada. No corre más. Se dispersa menos. La productividad extrema no nace de exigirte más horas. Nace de eliminar fricción. Cuando la energía no se pierde en lo innecesario, lo esencial avanza con menos esfuerzo visible. Eso es eficiencia real, no agotamiento prolongado, sino dirección clara y sostenida. Cuando aparece la pereza, el impulso inmediato suele ser combatirla. Apretar los dientes, forzarte, imponerte. Pero la violencia interna rara vez produce orden, produce tensión. El practicante no combate de inmediato lo que siente. Primero observa. La resistencia no siempre es enemiga, a veces es un mensaje. Detente un momento y pregúntate con honestidad: ¿estoy cansado o desordenado? ¿Estoy agotado o disperso? ¿Necesito descanso o dirección? No todas las pausas son debilidad. No toda resistencia es falta de carácter. Imagina que te sientas frente a una tarea y sientes rechazo. Podrías etiquetarlo como pereza, pero si miras con atención, quizá no es falta de energía. Quizá no sabes exactamente por dónde empezar. Quizá el objetivo es confuso. Quizá el entorno te distrae.
La mente reacciona ante la ambigüedad con evasión, no porque sea incapaz, sino porque no ve el camino con claridad. Muchas veces, la pereza es simplemente falta de estructura. Demasiadas opciones abiertas, demasiadas decisiones pendientes, demasiada incertidumbre acumulada. La claridad no surge por insistencia emocional, se construye con orden. Definir el primer paso, reducir el alcance, limpiar el espacio, establecer un límite concreto. Cuando la dirección es precisa, la resistencia disminuye. El samurái no interpretaba cada sensación como un enemigo, leía el terreno, y a veces el terreno pedía ajuste, no ataque. Convertir la resistencia en señal es dominio interior. No reaccionar automáticamente, no etiquetar con dureza, sino comprender que necesita ser reorganizado. Y cuando el sistema se ordena, la energía vuelve a circular sin necesidad de forzarla. El joven aprendiz del dojo no cambió porque un día despertó inspirado. No tuvo una revelación intensa. No se prometió a sí mismo ser mejor. Se volvió estable por ritual. Al principio parecía lo mismo de siempre. Se levantaba temprano. Ordenaba el espacio. Repetía gestos simples. Nada extraordinario. Pero con el tiempo, algo dejó de depender de su ánimo. No se preguntaba si quería hacerlo. No medía su energía antes de empezar. Simplemente cumplía el ritmo establecido. Y cuando la estabilidad se instala, la productividad deja de depender del estado emocional. Ya no necesitas sentir impulso para moverte. El movimiento está incorporado. Eso es poder real. No depender de cómo te sientes, sino de cómo has estructurado tu vida. El aprendiz dejó de verse como flojo, no porque se forzara más, sino porque eliminó el espacio donde podía negociar consigo mismo. La negociación es el refugio de la inconstancia. Mientras hay debate, hay demora. Mientras hay demora, hay desgaste. Pero cuando el día tiene una forma clara, cuando las acciones están fijadas en tiempo y lugar, la mente deja de discutir. La pereza no siempre desaparece por completo, pero pierde influencia. Ya no tiene terreno donde expandirse. La maestría no consiste en sentirte imparable. Consiste en ser constante incluso cuando no te sientes fuerte. Un samurái no confiaba en su ánimo, confiaba en su estructura. Y cuando la estructura es sólida, la acción fluye sin necesidad de dramatismo. De flojo a imparable no es un salto emocional, es una transición silenciosa hacia la estabilidad. Y la estabilidad, sostenida en el tiempo, es lo que convierte a alguien ordinario en alguien difícil de detener. El método japonés no convierte la pereza en productividad extrema mediante gritos internos. Lo hace mediante orden. Orden en tus mañanas, orden en tu espacio, orden en tus decisiones. La disciplina no es intensidad emocional, es coherencia repetida. Si quieres entrenar esa estructura interior, esa productividad que no depende del ánimo, ese dominio que no se negocia cada día, suscríbete. Aquí no motivamos impulsos pasajeros, entrenamos sistemas firmes. Porque aquí, el camino no se cierra, se recorre. Gracias por estar aquí.